la mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué? Buenos días. Bueno, Cataluña no ha aceptado el objetivo de déficit que le ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Hacienda, no elaborará nuevos presupuestos y va a prorrogar los actuales. Para que todo el mundo lo entienda, ¿esto qué significa? Bueno, pues esto significa que hay un fraude democrático de entrada, es decir, que el Parlamento de Cataluña no conoce ni la ejecución de los presupuestos, ni a qué se destina el dinero, ni qué impuestos se suben, se bajan o qué partidas se recortan, es decir, nos están ocultando lo que está haciendo el Gobierno con los presupuestos de la Generalitat, y además es una prórroga de unos presupuestos que se aprobó con el apoyo del PP en su día, que ahora paradójicamente los apoya Esquerra Republicana. Y la última consecuencia es que no vamos a saber tampoco si se está cumpliendo o no ese objetivo de déficit, porque ocultan los datos a la ciudadanía y a la oposición y al Parlamento. Por tanto, a mí me parece un desastre desde el punto de vista económico y democrático también, y sobre todo que el Gobierno de la Generalitat no quiere abordar algo que es absolutamente necesario, que es que un gobierno gobierne y haga presupuestos. El presidente catalán, Artur Mas, ya dijo que Madrid iba a obligar a recortes en servicios esenciales como pueden ser la sanidad o la educación. No dijo nada de recortes en embajadas en el extranjero, que para Artur Mas pueden ser muy importantes, pero para el ciudadano cuando le tocan sanidad y educación me temo que eso es más importante. Hombre, yo creo que primero no es una media verdad o una media mentira, ¿no? Porque evidentemente las decisiones de la Unión Europea respecto a España están comportando que hayan ajustes presupuestarios, pero luego el Gobierno de España, para España en su conjunto y el catalán en particular para nuestra comunidad autónoma, decide las prioridades. Y evidentemente una comunidad autónoma que tiene 6 niveles de administración pública, incluidos esos consejos comarcales que cuestan casi 600 millones, o que tiene 6 canales de televisión públicos que nos cuestan casi 300 millones de euros, o embajadas en medio mundo, o que pretende construir un Estado y hacer estructuras de Estado, evidentemente está recortando lo esencial, que es la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero está manteniendo la construcción de una nación, de un Estado, y lo dicen abiertamente. Por tanto, a mí me parece que ese es el problema, que Artur Mas no quiere asumir que es una comunidad autónoma, que construir un Estado dentro de otro cuesta mucho dinero y además es absolutamente incompatible con la Constitución, y creo que está en esa huida hacia adelante para no abordar el desastre económico que tiene la Generalitat. El Estado central tiene mecanismos para obligar a una comunidad autónoma a cumplir con sus objetivos. ¿Llegaremos a ese punto que puede ser de difícil solución? Hombre, yo, por el bien de los ciudadanos catalanes, lo que quiero es que haya sentido común y, por tanto, que el Gobierno de España exija un techo de déficit, que por cierto es más alto el de Cataluña, Valencia o Murcia que el de otras comunidades. Por tanto, aquí no hay maltrato, sino en todo caso hay un trato privilegiado o excepcional para un año para las comunidades más endeudadas que no han hecho bien las cosas y que han gastado el dinero a lo mejor en cosas que no debían. Y por otro lado, evidentemente yo creo que ahí lo que sí denota es que Artur Mas no quiere hacer una batalla contra el conjunto de España, contra el gobierno, y necesitan victimismo. Yo creo que estos presupuestos del 1,6, del 1,58 que se presenta para Cataluña son factibles si uno aborda esas reformas estructurales de la administración pública, de los entes públicos, y entra a fondo, ¿no? Y a pesar de eso será duro. Pero hay que tener voluntad. Claro, hay que tener voluntad y sobre todo hay que priorizar. Es decir, lo que no puede ser es que uno esté llorando, quejándose de que le dan un trato privilegiado y encima diciendo que no piensan tocar una coma, pues por ejemplo en televisiones públicas o en embajadas o en estructuras políticas y administrativas, pero que es muy valiente para cerrar urgencias, quirófanos o centros educativos. Entonces a mí me parece que desde luego si nos tocase gobernar a ciudadanos, si tuviéramos pocos recursos nos dedicaríamos a dos cosas. Uno, a no machacar a impuestos a las clases medias para que se reactive la economía, cosa que no está haciendo Artur Mas ni Rajoy, y dos, a que lo poco que tenemos lo gastemos mejor y lo prioricemos. A mí me parece que es de sentido común, lo mismo que hace una familia o una empresa, pues también hay que hacerlo en la economía de la administración pública. Lo de los dineros, que acaba afectando al bolsillo de los ciudadanos, es una cuestión que fácilmente se puede convertir en, digamos, ariete nacionalista, ¿eh? Bueno, yo creo que el nacionalismo siempre ha utilizado el dinero como objetivo y como excusa también, ¿no? Yo creo que el gobierno de Mas y Junqueras, porque son socios Convergencia y Esquerra, sí, lo que están es en una huida hacia adelante, hacia el separatismo y la independencia. Y eso comporta que todo lo que pase por el camino pues sea prácticamente circunstancial. Es un gobierno instalado en la propaganda pura y dura, que prioriza la propaganda y el enfrentamiento al sentido común y sobre todo a la gestión de los recursos públicos, y que se ve en ese camino, pues entre otras cosas porque hay que recordar que el tripartito dejó 30.000 millones de euros de deuda y que con Convergencia e incluso con el apoyo del PP pues ha llegado a más de 50.000. Es decir, mala gestión, propaganda y un caos que yo creo que nos perjudica a todos. Lo que me preocupa a mí
eso se esté vendiendo desde la comunidad autónoma, desde la Generalitat, como que todo lo que pasa en Cataluña es culpa del resto de españoles, y que el gobierno de España no se encargue también, pues de alguna manera, de contraprogramar y en definitiva informar con la verdad de la situación económica que vive la comunidad autónoma, porque da la sensación aquí en Cataluña que hay un cierto vacío y que eso de España nos roba y todo ese tipo de discursos inmorales e impropios de un gobierno pues van calando, ¿no? Y eso a mí me preocupa también para la fractura social que genera en Cataluña y entre catalanes y el resto de españoles. Por cierto, don Albert, ¿va a comprar usted algún boleto del Gordo Navidad catalán? Bueno, pues no lo sé, igual sí, no lo sé. A mí, desde luego, aparte de la anécdota, a mí, desde luego, si eso está dentro de las competencias de la Generalitat, que parece que lo están, y alguien busca recursos para tener más ingresos, no me preocupa. Lo que me preocupa es a qué se destinan. Es decir, yo, si se va a recaudar dinero con una lotería, digamos, autonómica, que hay competencias exclusivas en loterías y por tanto no desde el punto de vista competencial no le veo problema, pero desde el punto de vista político yo quiero saber a qué se destina ese dinero, ¿no? Y si no tenemos presupuestos en el Parlamento y si además nos dicen que el objetivo de nuestra comunidad autónoma es desmontar España, desmontar el Estado autonómico y levantar fronteras, pues desde luego ni un duro para eso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está fallando quizá el gobierno de España, que no está siendo exigente con el destino de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico o con los destinos de ese déficit ampliado para Cataluña. A mí me parece bien que se garantice la sanidad y la educación y que nos den más margen para que ningún catalán, ningún ciudadano sufra, digamos, la mala gestión de su gobierno en servicios básicos, pero me parece mal que se gaste ese dinero o se despilfarre en otras cuestiones. Por tanto, el gobierno de España, creo que igual que hace Europa con España, también debería fijar políticamente objetivos económicos y sobre todo impedir que se malgaste el dinero en un momento como este. Hay movimientos en torno a los partidos no nacionalistas para formar una estrategia conjunta frente a estos mensajes nacionalistas en Cataluña. En este sentido, pues parece que el PSC, por ejemplo, se vuelve a centrar. Yo no sé si esto va a llegar a buen puerto, que haya una estrategia común. No hablemos ya de bloques, por lo que usted decía, por un enfrentamiento que pueda haber, sino más bien de contraprogramar, que es la palabra que usted mismo utilizaba. ¿Esto va a llegar a buen puerto? Bueno, eso es lo que Ciudadanos venimos años diciendo, ¿no? Siempre nos han tomado un poco a broma cuando decíamos que tarde o temprano habría que sumar fuerzas y hacer una mayoría social y una mayoría parlamentaria, pues por la convivencia, por la Constitución y por las libertades. Y eso lamentablemente está llegando a ser absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que eso que hemos dicho siempre se está cumpliendo, incluso va peor, y es necesaria una estrategia conjunta y sobre todo es necesario que el PSC y el Partido Popular entiendan que no se ha acabado eso de pactar con Ciu y Esquerra, que llevan 30 años haciéndolo y aquí estamos, ¿no? Por tanto, tienen que empezar a mirar a Ciudadanos, tienen que empezar a mirarse entre ellos y en las encuestas que se publican, Ciudadanos está, pues incluso una intención de voto superior ya al PSC o al PP y lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas y pensar que cada uno con su ideología, con su gente, con sus votantes, al final, si algún día hay una mayoría que pueda sumar, pues tendremos que hacerlo. Yo creo que Ciudadanos es el único partido con las manos libres y limpias para poder sentar en una mesa a hablar a aquellos que, como el PP y el PSOE, pues están siempre tirando los platos por la cabeza. Me parece que la situación en Cataluña lo merece y nosotros somos conscientes de ello. Ojalá pase, pero también es verdad que el PSC se tiene que centrar y sobre todo dejarse de ambigüedades y jugar con el independentismo como juega, y el PP, quizá como partido también tener en cuenta pues que ahora mismo en la situación política que vive el país tiene que ser más estadista que partidista, ¿no? Y olvidarse de Convergencia como socio y a lo mejor mirar hacia nosotros, hacia el PSC. Eso es un ejercicio de estadismo y no de partidismo. Yo lo he visto poco hasta la fecha, la verdad, pero nosotros estamos absolutamente en esa línea. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias por atender la llamada de COPE. Muy buenos días, que pase usted un buen día. Gracias, buenos días.